Imagina que eres policía. Han recibido una denuncia de rutina, una mujer lleva días desaparecida. Su familia dice que era novia de un hombre que vive en la colonia Guerrero, en el corazón de Ciudad de México. Subes las escaleras de un viejo edificio. Tocas la puerta. Nadie responde. Entras. Y entonces el olor te golpea. No es como nada que hayas sentido antes. Eso fue lo que vivieron los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en octubre de 2007. Lo que encontraron dentro de ese departamento iba a marcar uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de México. Un hombre de 38 años, con publicaciones de poesía y aspiraciones literarias, había estado viviendo una doble vida que nadie, ni sus vecinos, ni sus amigos, ni las autoridades, había podido imaginar. Su nombre era José Luis Calva Cepeda. Y el mundo lo conocería para siempre como el poeta caníbal de la Guerrero. Bienvenidos a Expediente Oscuro. Hoy abrimos un caso que durante años fue ignorado en los canales de habla hispana. Un caso que combina locura, literatura y uno de los crímenes más oscuros que ha visto esta ciudad. Quédate hasta el final, porque este expediente tiene un giro final que todavía genera preguntas sin respuesta. Para entender lo que pasó en ese departamento de la colonia Guerrero, necesitamos entender quién era José Luis Calva Cepeda. Nació el 20 de junio de 1969 en Ciudad de México. Su infancia fue, según los peritos que lo estudiaron después, profundamente traumática. Su padre murió cuando él tenía apenas 2 años, y su madre, sola con 6 hijos, tuvo que sobrevivir como pudo. Según los reportes psicológicos, ella era violenta y abusiva. Traía hombres a casa a quienes los niños debían llamar papá. Y José Luis, el que más lo resintió, aprendió desde muy pequeño que el mundo era un lugar hostil y sin reglas. A los 6 años, escapó de su casa. Vivió en la calle. Empezó a robar, a beber alcohol, a consumir lo que encontrara. Un niño de 6 años, solo en una de las ciudades más grandes del planeta. Y sin embargo, algo en él se aferró a las palabras. A medida que fue creciendo, Calva desarrolló una obsesión con la literatura. Escribía poemas. Leía. Se veía a sí mismo como un intelectual, como alguien que tenía algo importante que decir al mundo. Llegó a publicar algunos textos. Frecuentaba círculos culturales de la capital. Era, para quien no lo conociera a fondo, un hombre excéntrico pero inofensivo. Pero había otra cara. José Luis Calva era alcohólico. Consumía cocaína. Tenía un historial de violencia contra mujeres. Y según lo que se descubriría después, estaba obsesionado con el personaje de Hannibal Lecter, el asesino caníbal de las novelas de Thomas Harris y las películas protagonizadas por Anthony Hopkins. Una obsesión que, al parecer, dejó de ser solo ficción. Los psiquiatras que lo examinaron tras su arresto concluyeron que padecía trastorno bipolar, además de múltiples adicciones. Pero ningún diagnóstico podía explicar completamente lo que había hecho. En octubre de 2007, la familia de una joven llamada Alejandra Galeana se presentó ante las autoridades. Llevaba días sin saber nada de ella. Lo único que sabían era que Alejandra había estado saliendo con un hombre que vivía en la colonia Guerrero. Un escritor. Un poeta. La investigación llevó a los agentes al departamento de Calva. Cuando llegaron, él no estaba. Según algunos reportes, lo encontraron después intentando escapar. Las versiones varían, pero lo cierto es que las autoridades entraron al departamento, y lo que encontraron superó cualquier cosa para la que hubieran podido prepararse. En el refrigerador había restos de carne humana. En el cuarto de baño había huesos. Algunos, cocidos. En la basura había más partes del cuerpo de Alejandra Galeana. La joven había sido asesinada, descuartizada, y sus restos habían sido procesados. Pero eso no fue lo único que encontraron. Sobre el escritorio, entre papeles y cuadernos, los investigadores hallaron el manuscrito de una novela. Una novela que Calva estaba escribiendo. El título, Instintos caníbales. Un texto que, según quienes lo leyeron, mezclaba fantasía oscura con descripciones que parecían extraídas de la vida real.
El escritor no solo había cometido crímenes, los había documentado. Calva fue detenido y llevado a declarar. Admitió que había matado a Alejandra, pero trató de minimizar la situación. Dijo que la había matado después de una pelea, que había descuartizado el cuerpo para dárselo de comer a los perros de la calle y así deshacerse de él. Negó haber consumido carne humana. Pero las condiciones en las que se encontraron los restos, el estado de los huesos, las evidencias en la cocina, sugerían otra historia. Una historia que los medios de comunicación de México no tardaron en difundir con todos sus detalles perturbadores. La detención de José Luis Calva Cepeda se convirtió en una tormenta mediática. Los periódicos de todo México publicaron su cara. Los noticieros lo mostraron entrando al juzgado. Y los investigadores, mientras más cavaban, más encontraban. Las autoridades llegaron a acusarlo de hasta 8 homicidios. Mujeres que habían desaparecido a lo largo de los años, algunas de ellas vinculadas de alguna manera con Calva. El patrón era aterrador, mujeres vulnerables, relaciones cortas e intensas, y luego, nada. Desaparición total. La sociedad mexicana estaba conmocionada. ¿Cómo era posible que un hombre así hubiera vivido en una colonia densamente poblada sin que nadie supiera nada? La colonia Guerrero, en el centro norte de la capital, es uno de los barrios más antiguos y populosos de la ciudad. Decenas de miles de personas vivían a metros de ese departamento. Y nadie había visto nada. O si lo habían visto, no habían dicho nada. Calva fue enviado al Reclusorio Oriente, uno de los penales más grandes del Distrito Federal, a esperar su proceso. Su caso era tan complejo, y las acusaciones tan graves, que el juicio prometía ser largo. Los abogados hablaban de meses, quizás años, antes de que hubiera una sentencia. Pero el juicio nunca llegó. El 11 de diciembre de 2007, apenas 2 meses después de su detención, José Luis Calva Cepeda fue encontrado muerto en su celda. Oficialmente, se determinó que se había suicidado. Que se había ahorcado con su propia ropa. Sin embargo, la autopsia reveló algo que no cuadraba del todo con esa versión: en su cuerpo había cocaína. Y tenía moretones. Moretones que no necesariamente eran consistentes con un simple suicidio por ahorcamiento. ¿Se suicidó José Luis Calva? ¿O alguien dentro del penal decidió que era mejor que nunca llegara a juicio? Nunca se investigó a fondo. El expediente se cerró. Y las familias de las víctimas se quedaron sin el juicio que esperaban. Hasta hoy, la muerte del caníbal de la Guerrero sigue siendo, oficialmente, un suicidio. Pero en México, cuando el expediente se cierra así de rápido, siempre quedan preguntas. El caso de José Luis Calva Cepeda nos deja con varias preguntas que van más allá del horror inmediato de sus crímenes. Primero, ¿cómo llega alguien a esto? Los psicólogos forenses que estudiaron su caso señalaron que el trauma infantil extremo, combinado con décadas de abuso de sustancias, puede generar distorsiones profundas en la percepción de la realidad y la empatía. Calva no era el monstruo frío y calculador que muchos imaginaban. Era, en cierta forma, el producto de un sistema que falló en protegerlo cuando era niño, y que después tampoco pudo contenerlo cuando se convirtió en un peligro para los demás. Segundo, las víctimas. Alejandra Galeana y las otras mujeres que posiblemente cayeron en sus manos merecen ser recordadas no solo como parte de la historia oscura de un asesino, sino como personas con familias, sueños y vidas que fueron interrumpidas brutalmente. Sus familias nunca tuvieron justicia formal. El proceso murió con Calva. Tercero, el silencio. La colonia Guerrero es un barrio donde la gente se conoce, donde los muros son delgados y los rumores viajan rápido. ¿Nadie sospechó nada? ¿Nadie olió algo, escuchó algo, vio algo fuera de lo normal? En este tipo de casos, el silencio de los vecinos siempre es uno de los elementos más inquietantes. Y finalmente, el manuscrito. Instintos caníbales. Una novela que nadie publicará, que nadie debería publicar, pero que existe. Que fue escrita. Que mezcla la oscuridad interior de un hombre con los crímenes que cometió en la vida real. Es uno de los documentos más perturbadores que ha dejado un asesino en la historia de México.
La literatura como espejo de una mente fracturada. José Luis Calva murió antes de responder por sus crímenes. Las preguntas sobre cuántas víctimas tuvo en realidad, sobre si su muerte fue realmente un suicidio, sobre qué está pasando con el manuscrito, todas esas preguntas siguen abiertas. Este fue el expediente oscuro del poeta caníbal de la Guerrero. Si llegaste hasta aquí, sabes por qué este caso merece ser conocido. Dale like si quieres que sigamos abriendo expedientes que otros prefieren mantener cerrados. Suscríbete para no perderte el próximo caso. Y en los comentarios, cuéntame, ¿habías escuchado hablar de José Luis Calva? ¿Qué parte de este caso te pareció más perturbadora? Hasta el próximo expediente.